Muy buenos días, estamos martes 7 de diciembre de 2021, clase de morfología vegetal. ¿Alguien que me diga de qué tratamos la clase anterior? Raíces. De raíces. Las raíces, funciones, ¿cuáles son las principales funciones de las raíces? De sostén. Absorber agua. Sostén de la planta y para absorber agua y nutrientes. ¿Cuáles son funciones facultativas o que pueden desarrollar ocasionalmente de acuerdo a las especies? Las raíces, ¿cuáles son? Pueden ser fotosintéticas. Podrían hacer fotosíntesis, ser fotosintéticas. Ok, ¿qué más? El hecho de almacenar sustancias. Algunas tienen capacidad de ser, de almacenar sustancias de reservas, ¿no es verdad? Ejemplos, dígame ejemplos. Almidón. Esas son las sustancias de reserva, el almidón. Dígame ejemplos de las plantas, ¿qué especies pueden ser? La yuca. La papa, el melloco. La yuca, la papa, el melloco, el camote, ¿no? Y muchas de estas son utilizadas como alimenticias por el ser humano desde hace miles de años en nuestra región. Muy bien, ya gracias. El día de hoy seguimos con raíces, pero vamos a ver algunas adaptaciones en particular que tienen las raíces de los mangles principalmente. Nosotros estamos en una universidad costera que tiene tradición por haberse desarrollado en la línea costera y no podremos pasar por alto las raíces de los mangles. Voy a compartir pantalla con ustedes. Tenemos los géneros representativos de los mangles que hay en ambos lados de las costas del continente americano, aquí en nuestra región, ¿no? Tenemos los mangles rojos, mangles negros, los llamados mangles blancos, mangles elí, etcétera, etcétera. Estoy hablando con nombres vernáculos. Los mangles rojos, los conocidos como mangles rojos, son del género Rhizophyra, familia Rhizophoraceae. Y las rizóforas, los mangles rojos, son los que tienen este tipo de raíces como que están aquí a la derecha, y por eso dice aquí abajo Rhizophyra. Rhizophyra es la pronunciación de Rhizophyra en inglés. Rhizophyra type, el tipo de Rhizophyra. ¿Y cómo es ese? Las raíces son arqueadas acá arriba, son aéreas, están desde el aire, o sea, la parte basal de los troncos. Cuando digo basal es la base, se refiere a la base de. Están desde la porción basal de los troncos formando zancos, y en inglés se llaman prop roots, como está escrito aquí. Raíces zancudas o zancudas de zanco, y también le llaman como raíces aéreas, zancudas o fúlcreas. Y la idea en estas raíces de la rizófora, si ve que es una raíz que gana diámetro en sentido de superficie, y está tratando de ganar una superficie, muchas veces es de similar diámetro que una copa, ¿no? Debido a que el suelo es flojo, un suelo lodoso, un suelo que es inconsistente, un suelo que tiembla como una gelatina si tú saltas cerca. Entonces, debido a que son de esta manera estos suelos, los árboles, antes de ser árboles, son como arbustos pequeños, mientras se van desarrollando este sistema de raíces aéreas para tener más estabilidad. Está haciendo el mismo principio que esas arañas que caminan sobre el agua, sobre la superficie del agua, o sea, sobre la tensión superficial. Algo similar están tratando de hacer, ¿no? Para tener estabilidad en un medio, en un sustrato inestable. Esa es la explicación física del porqué del desarrollo de estas raíces formando un diámetro en sentido diametral, ¿no? Y aéreas. Estas son del tipo rizóforas. Y entonces, frecuentemente en el manglar, si vas al manglar, vas a ver estos árboles, algunos están derechos y otros ya se van inclinando con el tiempo porque el suelo ya es inestable. Como se va inclinando, entonces va produciendo raíces hacia el lado donde se va inclinando, y muchas veces parece, así como voy moviendo el brazo, como que si fuera el tronco, que eventualmente va inclinándose, entonces va produciendo raíces, y se ve como que si fuera un animal que está
gateando. Y eso se debe, por ejemplo, que le llamen mangle gateado a veces, porque va como a gatas. Es simplemente una analogía. Pero el asunto es que los suelos son inestables. ¿Ya? Esto en cuanto a los mangles rojos. Esto es general, mangles rojos en ambas costas del continente americano. Mangles negros del tipo de Avicennia, ¿no? Del tipo de Avicennia, y en nuestro medio ahora este género fue reemplazado por Gilairanthus. Avicennia queda para el viejo mundo, basado en estudios moleculares, biogeográficos y morfología. ¿Ya? Pero vamos a llamarle tipo Avicennia, ¿no? Se aplican los mangles negros que tenemos aquí, el mangle negro salado o iguanero, que le llaman. Entonces, ¿qué pasa? Este mangle se ve como un árbol normal, común, en la porción superficial aérea, pero las raíces son mayormente subsuperficiales, o sea, van por debajo, un poquito por debajo de la superficie, y más o menos horizontales. Y salen en sentido radial, eso sí, radial como los radios de una bicicleta, ¿no? Pero ¿qué sucede? Está la raíz subsuperficial, y de esta raíz subsuperficial brota en sentido vertical, con un geotropismo negativo, unas estructuras del diámetro como de un lápiz, y pueden medir desde escasos centímetros hasta 30, a veces hasta 40 centímetros, eso es bastante, ¿no? 40 centímetros de alto. Ya hasta, mire que estoy diciendo hasta, o sea que está el rango, desde pocos centímetros hasta 40 centímetros. Hay un rango de talla de estas estructuras, ya que se llaman neumatóforos. Neumatóforos, estas son adaptaciones de las raíces. Y estos neumatóforos vienen del griego neuma, que significa viento, el prefijo neuma, y foros, el que porta, el que tiene, el que sostiene, foros. ¿Ya? Entonces, neumatóforo se refiere al que porta. ¿Ya? Y estos neumatóforos son ricos en lenticelas, son muy lenticelados, y las lenticelas son estructuras en el tejido epitelial que permiten el intercambio de humedad y gases con del medio interno con el medio externo, ¿ya? Esa es la función de esos neumatóforos. Son típicos de los mangles negros, y neumatóforos también se encuentran en las raíces de los mangles blancos, pero esa la verás una en cada 1000 veces que vayas al manglar. Y la verás una en cada 1000 veces al manglar porque son muy cortos y están enterrados debajo del lodo. Tienes que meterte, escarbar con la mano, y ahí los podrás ver. ¿Ya? ¿Ya? Aquí tenemos imágenes de mangle rojo, rizófora. Esta foto es en el noroccidente de Ecuador. Estas son puras raíces, sistemas de raíces, puros sistemas de raíces desarrollados. ¿Ya? No estoy en la copa, estoy en las raíces. Cuando ya están grandes, bien desarrollados. Inclusive crecen epífitas, como están aquí, bromelias y otras plantas más. Lianas por ahí salen. Y la madera es tan dura, el leño de las raíces, estas raíces aéreas de los mangles rojos, que tú puedes caminar y pararte encima de ellos, ¿sí ves? Ok. Y estás ahí a más de 1 metro de alto del suelo. 1,5 metros. Aquí miren estas raíces, así mismo. Son raíces de mangles rojos, y sobre esas raíces crecen otras epífitas. Mira, aquí tienes orquídeas. Aquí tienes orquídeas, en la imagen de acá tienes bromelias. Esto sucede en los manglares del noroccidente del Ecuador, donde hay mayores niveles de precipitación, llueve más y permite la presencia de una flor epífita. Es diferente en los manglares de la zona seca, que hay, esto es desde latitud 0 a la altura de Pedernales para el sur. Ahí casi no hay o no hay. Mayormente no hay epífita. Esa es la diferencia. Entonces, estas raíces sirven de sustrato para epífitas, no son parásitas, ya ustedes saben lo que son epífitas. Estas son epífitas del género Epidendrum. ¿Ya? ¿Y qué sucede? Eso en la parte aérea. Estos son los mismos tipos rizófora que estábamos conversando. En la parte aérea pueden crecer epífitas, ¿no? Dependiendo de dónde está localizada el mangle y también del desarrollo, ¿no? Si es así, todo finito, no va a crecer una epífita ahí. Pero debajo, acuérdense que están los mangles en la zona intermareal.
¿Qué es la zona intermareal? Es la zona de transición entre, en donde desemboca el agua dulce que proviene de los ríos e ingresa el agua de mar, ¿no? Con intromisión salina y sus características propias, salinidad, minerales, aguas más oxigenadas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Que hay una fase aérea y hay una fase que queda sumergida. Si no es todo el día, al menos en parte del día, todos los días, porque la marea sube y baja todos los días. ¿Cuánto sube la marea en el Golfo de Guayaquil? ¿Cuánto es el rango? Le voy a preguntar de otra manera, es lo mismo. ¿Cuánto es el rango intermareal en el Golfo de Guayaquil? Para que se entienda qué es intermareal, intermareal significa entre la marea. ¿Y a qué marea se refiere? Marea alta y marea baja, dentro de esos rangos. Esto es intermareal, este rango entre marea alta máxima y marea baja máxima. Ese es el rango intermareal. ¿Cuánto es el rango intermareal en el Golfo de Guayaquil? Pregunto. ¿No han escuchado? ¿No han visto? 4 metros, y se dice que hasta un poquito más. 4 metros es bastante. ¿Cómo puede verificar usted esto? Si se van a los manglares por el Cristo del Consuelo, aquí en Guayaquil. Solo párese en el borde de esos manglares, en ese malecón. Y mira cuando está arriba el nivel y cuando está abajo. ¿Cómo sabes hasta dónde sube el nivel del agua? Por las ostiones que están pegadas a las rocas. Y las ostiones viven en zonas sumergidas. O por la marca del agua donde la ha dejado. De ahí ves eso. 4 metros. Es bastante. Es mucho. Y eso es bueno. ¿Cuánto es el rango intermareal en el Golfo de México? Y eso lo sé porque una vez trajeron un especialista. Cuando vivía el doctor Yanes Arancibia a inicio de los años 90, el programa de manejo de recursos costeros, lo traen a Yanes Arancibia. Y se pegan el asombro de ver cómo son los ecosistemas de manglar aquí, más desarrollados, mangles más grandes, todo distinto. ¿Ya? Y se me refiero al tipo de desarrollo, ¿no? Y a la fisonomía, a la estructura. Y él preguntó eso, ¿cuánto? Dijo, 4 metros. En el Golfo de México es 20 centímetros. 20 centímetros. 20 centímetros ahí. Esto es 20 centímetros. 20 centímetros ahí. 20 centímetros. ¿Qué significa esto? En el Golfo de México hay plataformas que extraen petróleo. En ciertas partes. Imagínate un derrame de petróleo. Con una columna de agua de 20 centímetros. Fatal. Fatal. Para matar todo lo que queda de vida ahí. Ya, en cambio acá tenemos 4 metros. 4 metros de recambio diario de agua. Tremendo caudal de entrada y de salida. ¿Qué significa eso? Más recambio. Entra más agua oxigenada. El agua rica en oxígeno, quiero decir. ¿Ya? Que viene del mar. Agua rica en minerales. ¿Ya? Sale las aguas con contaminantes del interior del continente. Viene arrastrando todos los pesticidas y plaguicidas y los desechos humanos y de las ciudades. Aguas anóxicas, cargadas, sobrecargadas en nutrientes, con los desechos de todo lo que vierte en las piscinas camaroneras en todo el sector. Y entonces, gracias a este gran recambio natural que hay a diario, por los 4 metros de rango intermareal, es que el ecosistema de manglar todavía sigue en pie, pese a todos los contaminantes. Los contaminantes, claro que tienen gran tolerancia a diversos tipos de contaminantes, hablando de los mangles. Pero es una sobrecarga excesiva lo que tenemos. Pero asimismo, gracias, vuelvo a repetir, al tremendo rango intermareal que existe en el Golfo de Guayaquil, entonces eso ayuda mucho a la estabilidad del ecosistema. ¿Ya? Muy bien, les di un preámbulo ecológico. Las raíces de los mangles van en relación al rango de marea, al rango intermareal de cada localidad donde está. Cuando vas a un manglar, solo fíjate
hasta dónde están mojadas y ahí te das cuenta hasta dónde sube la marea. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? En la fase que está sumergida de estas raíces, aquí este es un sitio primeramente de hábitat para ciertos tipos de bivalvos, hay ciertos tipos de ostiones que vienen y colonizan sobre la raíz del mangle y están ahí. Y viven ahí porque son organismos sésiles. O sea, durante la fase larvaria son llevadas por las corrientes y de ahí ellos se instalan en un sustrato de estos de aquí, de las raíces de los mangles, y viven el resto de sus vidas como organismos sésiles y se desarrollan, son ostiones. Entonces las raíces de los mangles sirven para hospederos, tanto de plantas epífitas en la fase aérea como también otras especies bioacuáticas. Hospederos, ¿no? Sustrato. También hay, por ejemplo, si ven aquí que las raíces son intrincadas, o sea, son como laberintos hacen. Ahí se van a esconder los peces pequeños que van huyendo de los peces predadores más grandes. Entonces, esta área funciona como un área de refugio y de protección para peces. ¿Ya? Para peces pequeños. Esa característica ofrece los mangles, la arquitectura de los mangles rojos. ¿Qué más? Los pescadores, como saben este aspecto de los peces, y que entran los peces más grandes buscando a los más pequeños ahí, lo que hacen es, cuando la marea está alta, o sea, el nivel del mar está arriba, el agua sube, vienen los pescadores y ponen redes alrededor de todo un área, y dejan las redes puestas, con pesos lógicamente abajo, quedan como cárcel encerrado ahí, ellos se van a sus otras actividades, y horas después del mismo día regresan, cuando ya ha bajado la marea, y tienen los peces grandes capturados. Fácil, porque conocen ese principio. Entonces buscan, esta es una zona de refugio para peces. Ahora, no solamente para peces, estoy buscando, sino cuando está el lodo, en la fase del lodo, el sustrato lodoso, los cangrejos rojos, el comestible que ustedes comen, ¿ya? Esos cangrejos rojos se esconden a sí mismos, como los peces se esconden debajo, entre las raíces de este mangle rojo, también hacen lo mismo los cangrejos rojos, sino que el cangrejo rojo no anda metido en el agua, anda sobre el lodo. ¿Ya? Y asimismo el cangrejo rojo busca esconderse de los predadores, como el tejón y el gavilán cangrejero, que son los principales predadores de él. El tejón es un animal como un tamaño de un perro, es un prosiónido, le llaman tejón, osito lavador, nombre científico Procyon cancriborus, borus, comer, cancriborus, que come cangrejo, le encanta comer cangrejo. Sale él o sale con la familia completa a comer cangrejo, comen peces también. Le llaman también osito lavador, es pariente del mapache, de los raccoon, ¿ya? El mapache de los raccoon norteamericanos, pues que tenemos acá es tropical. Y entonces el tejón va al manglar a comer cangrejo, y los cangrejos buscan esconderse en estas raíces porque ya ahí el tejón no puede entrar. Sí, e inclusive sus madrigueras, las madrigueras las hacen debajo de las raíces del mangle rojo, los cangrejos rojos. Si no hubiera mangles rojos con este tipo de raíces y de tallas desarrolladas, porque el cangrejo grande necesita los árboles grandes, no puede meterse donde están los árboles pequeños porque las raíces no le dejan hacer las madrigueras. Cuando está pequeño sí puede hacer las madrigueras porque es cuestión del diámetro del cuerpo, que necesita armar, que necesita hacer la perforación en el lodo del diámetro que entre su cuerpo. Entonces necesita mangles rojos desarrollados, de raíces desarrolladas, mínimo 6 metros de diámetro, ¿ya? Para que haya cangrejos rojos adultos de tallas comerciales. Y así es el asunto. Entonces una correlación. Si no hubiera mangles rojos, no habrían cangrejos.
rojos. Porque los predadores se los comen, pues. Sencillo. El otro es el gavilán cangrejero, que es similar, que está arriba en la copa, entonces el cangrejo abajo está mirando, esperando que no haya un gavilán, o está chequeando cómo está el gavilán, y no sale del área de protección. Porque sabe que el gavilán lo va a atacar y lo va a matar. ¿Ya? Entonces, este es otro de los servicios que prestan los mangles rojos al ecosistema, en interacción con la fauna asociada. Muy bien. Aquí tenemos el caso de los mangles negros, salados y guaneros, el tipo Avicennia. Y entonces aquí están los neumatóforos. ¿Sí ves? Esta foto es buena. Esta foto la saqué de internet, lógicamente, ¿no? Esta foto, entonces aquí ves los neumatóforos abundantes. Entonces son adaptaciones para ayudar a la aireación del individuo. Aireación. Porque los suelos están saturados de agua. Entonces, si no tuviera esta adaptación, se pudre. La raíz se pudriría, la planta moriría. Entonces, estas son adaptaciones específicas que tienen los mangles. Aquí tenemos otro tipo, este es un mangle facultativo, no es un mangle 100% mangle, es una especie dulceacuícola que crece a los bordes de los ríos, también en humedales, en el noroccidente del Ecuador. Y ha desarrollado estas gambas que tú ven aquí, estos se llaman estos contrafuertes o gambas. Buttresses en inglés, buttresses. Para asimismo ayudar a tener estabilidad en un suelo inestable, ¿ya? Para ayudar a tener estabilidad. Y este árbol le llaman el nato, y es de un género que es mora, género mora, no me refiero al nombre vernáculo de las moras. Es un árbol de leguminosas, la madera es durísima, muy buena, y dura más de 100 años, inclusive en el agua mismo, según registros de Acosta Solís. Y los han tumbado en gran cantidad a sí mismo, más del 60% en Colombia, al lado de Colombia. ¿Ya? Perdón un momento. Buenos días, disculpe que estoy en clase, hablamos después un rato. No me ha llegado nada, estoy esperando. Los estudiantes están que preguntan. Ya, listo. Ya. Ya, gracias. Perfecto, gracias. Entonces estos árboles del género mora son árboles enormes. Es el árbol más grande en cuanto a talla y desarrollo de los manglares y produce el fruto más, la semilla más grande de los manglares en la región también. Y está dentro de la zona intermareal. Estas son las raíces, son espectaculares, tortuosas estas gambas que tienen. La misma. Raíces tablares también le llaman. Muy bien. Estas son las principales adaptaciones en raíces de los mangles. Vamos a parar ahí. Perdón un momento. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende todo? Tengo unas fotografías. Voy a ver fotografías para llegar a comprender estas adaptaciones de raíces de mangles. Un momentito. Vean. Ya. Aquí estamos en el noroccidente del Ecuador. Estos son mangles negros.
Ya, entonces estamos ahí parados. Y esto que ven aquí abajo, ¿sí ven? Estos son neumatóforos. ¿Sí ven que son abundantes? Ya. Estos son neumatóforos. Mira cómo salen las raíces. Salen más en sentido como horizontal a buscar. Inclusive tiene un poco de neumatóforos aquí en la base. Ok. Esta es la misma. Y aquí hay un close-up de los neumatóforos. Y aquí tú ves la raíz. Mira, esta es la raíz. Mira que va horizontal. Estas son las raíces. Y de la raíz está clarito que sale el neumatóforo. ¿Sí ves? Y todas estas como verrugas que tienen estas estructuras, esas son las lenticelas. ¿Sí ves? Entonces, esta es foto real de las especies de aquí. Aquí como que están naciendo uno, ¿qué es? ¿Es una mosca? ¿Qué es? Ya. Ok, ya tienen una idea más clara de qué son los neumatóforos. Mira las raíces, cómo van creciendo. Ok. Voy a buscar otra imagen que tengo. Ya. Esta imagen que tengo, la he visto una sola vez en todo el tiempo que he andado en manglares. Y es interesante. Esta es la base de un mangle blanco. Lo que sucede es que estaba pasando un proceso de erosión que es inusual en manglar, pero sí se puede dar. O sea, puede haber un cambio de corriente de alguna razón. Y entonces, en vez de ayudar, contribuir a hacer deposiciones de lodo fino, empieza a lavar, a lavar, a lavar y se va llevando la tierra y deja las raíces al descubierto. Y entonces, como andaba yo con la cámara, al ver el sistema de raíces del mangle blanco, este espectáculo se ve una vez cada 100 años, voy a decir así. Entonces puede obtener esta foto, y entonces aquí ve, este es el tronco, este es mangle blanco, este es otro género, este es la goncularia. Entonces, ves el mismo sistema de raíces, es un entramado, como una malla, subsuperficial, porque estaba apenas debajo del suelo, sino que la capa superficial del lodo del limo se la llevó el agua, la lavó, por eso digo que son procesos erosivos, y queda así expuesta las raíces, ¿se dan cuenta? Quedan expuestas las raíces y ahí es que le puede ver los neumatóforos. Esto, por supuesto que estos neumatóforos altos que tú ves aquí, eso no es de esta, esto es de mangle negro que está metido ahí. Y los neumatóforos propios son estos cortitos. Pero yo había leído en la literatura, decía, la uncularia tiene neumatóforos. Yo decía, yo he andado años de años en manglar y nunca le he visto los neumatóforos. Realmente no se le ven. Tiene que estar el suelo lavado. Ya, y ahí hay un close-up. Este está de arriba, por eso no se aprecia tanto, pero dejen ver que tengo que tener otra foto en que se aprecia mejor. Esa es la corteza, no, esta es otra cosa. Perdón, tengo que tener otra foto en que se aprecia mejor. Ya les muestro. Ya. Aquí está. Entonces miren, por ejemplo, aquí está. Aquí puse la podadora de mano y aquí está el neumatóforo. ¿Sí ves? Son cortos, pero son neumatóforos. Ahora sí. Aquí está. Aquí hay otro. ¿Sí ven? Créanme que esto ni yendo al campo lo vamos a ver así nomás. Que afortunadamente entonces podemos tener acceso a estas fotografías. Entonces la goncularia también tiene neumatóforos, mangle blanco, ¿ok?
Entonces ya ven, son adaptaciones para ayudar a la oxigenación. Son como puntos terminales ricos en lenticelas que ayudan al intercambio de gases con el medio. ¿Alguna pregunta? Similar. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver una exposición sobre el tallo. Características, funciones, tipos. Se define como todo órgano aéreo o subterráneo. Hay tallos subterráneos, ciertamente. La mayoría son aéreos, pero hay tallos subterráneos también. Derecho, rastrero, trepador, portador sería de ramas, ¿no? Ya las ramas, si porta hojas y flores y frutos, por lo general son ramas, tan solamente que sea un árbol que no presenta patrón de ramificación. O sea, tan solo que sea un árbol monocaule. Ahí entonces el tallo porta las hojas, flores y frutos. ¿Ya? Es la parte de la planta en que crece en dirección opuesta a la raíz, crece en el sentido vertical desde donde recibe la luz del sol. Eso es fundamental. Para allá va, porque tienen tropismos. Se diferencia la raíz por la presencia de nudos en los que se insertan las yemas axilares y las hojas y por sus heteropismos negativos, es decir, crecen en contra de la fuerza de la gravedad. Desde el punto de vista de la anatomía, el tallo está constituido por 3 sistemas de tejido: el protector, fundamental, el conductor. Esto ustedes ya vieron en histología, con los meristemas apicales que ayudan a crecer, con el concurso de las hormonas, fitohormonas como la auxina. Entonces estas hormonas estimulan el desarrollo celular, la multiplicación celular, y al multiplicarse las células están creando más tejido. Se está creando más tejido y es dirigido de manera organizada. Eso es un crecimiento. Si va para arriba, ese es el crecimiento primario, y si crece en sentido diametral, o sea, en el diámetro, crecimiento secundario, meristema secundario, ¿no? Ok, entonces está la yema apical. La yema se llama donde están los brotes que están en constante, permanente subdivisión celular, ¿no? Yemas axilares que pueden desarrollarse como ramas o quedarse como tales, hojas, ramas. Entre un nudo y otro nudo, entre un nudo y otro nudo, esa fase, ese espacio se llama el entrenudo. Entre nudo, nudo, ya. ¿Se entiende lo que es, no? Listo. Las raíces abajo, el tallo es alargado por lo general, no siempre. Ahí están definiciones. Funciones del tallo. Primero, sostener a las ramas, hojas, a la copa. Segundo, transporte de alimentos, nutrientes. Yeah. Ok. Algunos, ya esas son las funciones principales, así como las raíces, las 2 funciones principales, o sea, anatómica, estructural, y la otra fisiológica. Y de ahí entonces viene que algunos tallos pueden acumular sustancias de reserva, algunos tallos pueden cumplir funciones de reproducción vegetativa, así es. Tipos de tallos. Los tallos se clasifican según la duración, consistencia, el medio en que vive en su posición. Esto es más bien como organizacional, esta información. Ya. Los tallos pueden ser, según la consistencia, pueden ser herbáceos, leñosos, carnosos o suculentos. Me van a disculpar en este momento, regreso en 5 minutos.
Ok, de acuerdo a la consistencia, los tallos pueden ser herbáceos, leñosos o carnosos y suculentos. Herbáceos, los propios, como la hierba, que son suaves, muchas veces no son tallos verdaderos, principalmente en el grupo de las gramíneas, son pseudo tallos, pseudo, prefijo pseudo significa falso. Y están formados por las bases de las hojas que están superpuestas, envainándose, unas con otras. ¿Ya? Estos son tallos herbáceos. Tallos leñosos, como ustedes ya conocen, árboles, arbustos. Carnosos o suculentos son aquellos tipos de plantas que tienen el tejido parenquimático súper desarrollado. Por ejemplo, las cactáceas, por ejemplo, el ágave, ¿no? Y entonces a estas plantas las llaman las suculentas o plantas crasas. Craso significa grueso, suculento. Ya. Ok, ya les expliqué. La duración, esto que dice duración y aplicado al tallo realmente se aplica a las especies, anuales, bianuales o perennes. Anuales son las especies de ciclo corto, de vida corta, que viven un solo año, ¿ok? Hay otras que viven menos, pues. Hablando de ciclo corto, viven menos de un año, ¿ok? Bianuales viven 2 años, perennes viven varios años, varios a muchos años, los árboles. ¿Ya? Los tallos pueden ser aéreos, o sea, es los que más conocemos. Ponen ejemplo el tallo de la caña de azúcar. ¿No? Puede haber tallos subterráneos. Aquí la ponen a la patata como un tallo, yo no estoy de acuerdo con eso. Esos son criterios. Para mí la patata es la papa. Es un hinchazón dentro del sistema de las raíces. Mira que está metido en la raíz. Así que esto no puede ser un tallo, está metido en la raíz. Y produce raíces. Ok, tallos acuáticos, que hay plantas que son acuáticas, unas son completamente sumergidas, otras mayormente sumergidas, y entre ellas tienen al tallo, puede estar sumergido, inclusive clavado en el lodo. Bueno, en cuanto a la posición, pueden ser erectos, rastreros, decumbentes, o sea, declinados, con extremos ascendentes, trepadores, o pueden ser estolones, que salen como proyecciones. Creo que esto yo lo tengo en detalle en otro tipo de proyecciones. Bueno, tallo erecto, postrado cuando está acostado sobre una superficie, decumbente cuando tiende a ser ascendente, este que dice voluble es el trepador, y estolones, que son literalmente como ven aquí, y esto es común en muchas especies de gramíneas. Entonces, está el estolón, toca un punto, vuelve a produce raíces y entonces crece un individuo ahí. Tú puedes cortarle el estolón y sembrar, y este puede vivir aparte, tiene su propia independencia para vivir. O sea, no es que cortas el estolón y muere, no. Puedes cortar el estolón y vivirá como un individuo separado. En el caso de la cebolla, aquí dice bulbos, estos son tallos transformados, y eso yo tengo una exposición aparte. En el caso de las cebollas, el tallo está transformado, está hinchado en un bulbo, la raíz está abajo. Ahí está claro que la raíz está abajo y el punto de inserción de la raíz, y se ve claro que esta parte no es la raíz, por supuesto. Eso vamos a ver más en detalle en otras imágenes. Ok. Mister, hay tallos comestibles. Tallos comestibles, claro.
La cebolla. La cebolla. Por ejemplo, la canela. ¿De dónde sale la canela? Del tallo. La canela es la corteza del tallo de una especie. Se saca la corteza. Entonces, cuando se usa como comestible, la canela, para preparar comidas. Ok, usa la corteza, es parte del tallo. Aquí tengo una, tallos. Todo esto está puesto en la plataforma del Moodle. Un momentico, está cargando. Dios santo esto. Bien. No me aparecen. A ver. Ya. Ok. Entonces aquí tienes una imagen de un tallo. Están los nudos. Nudos es donde están los puntos de inserción de los pecíolos de las hojas, donde salen en un plano. Entonces esos son los nudos. Y el espacio que hay entre un nudo y el siguiente, ese es el entrenudo. En inglés nudo se escribe nodes, nodes. Y el internudo es el internode. Y tallo, la palabra tallo en inglés es stem, S-T-E-M, stem, tallo. Muy bien, aquí vamos a encontrar otra vez otro elemento diferenciador entre monocotiledóneas y dicotiledóneas. Ya las hemos visto en las raíces, los hemos visto en los cotiledones, a lo que da el nombre. También hay diferencias en el sistema de organización de los haces vasculares, si hacemos secciones transversales de los tallos. Y por ejemplo, en los tallos de las dicotiledóneas, claro que esto no siempre es así, pero al menos en sentido esquemático es la norma general. Y siempre hay excepciones a las normas generales en la naturaleza. Okay. En las dicotiledóneas, los haces vasculares tienen una disposición concéntrica. ¿Sí ven? Concéntrica. Y está el floema y el xilema organizados. El xilema en la parte más interna y el floema en la parte más externa. Eso es en las dicotiledóneas. Pero si vamos a las monocotiledóneas, ¿qué es lo que sucede con las monocotiledóneas? Que los haces vasculares están al azar, desordenados, vamos a decir. ¿Sí ves la diferencia? Entonces tú cortando, haciendo una sección, puedes darte cuenta si es una monocotiledónea o una dicotiledónea, si haces una sección del tallo. Ahora aquí tenemos unas imágenes, por ejemplo, de la familia Menispermaceae, que son mayormente lianas, de dicotiledóneas. Tenemos aquí en Ecuador, mira cómo están organizados. Si ves el tipo de organización, hay una organización radial como septos, y los haces vasculares aquí están. ¿Ok? Ahí está, dicotiledónea. Claro, en algo se parece, ¿no? Son dibujos, estos aquí son dibujos esquemáticos. Esta es la realidad. Ahora en Malpighiaceae, así mismo ves esta organización concéntrica. Claro, si el tallo es irregular, ahí está la organización concéntrica también, dependiendo, ¿sí ven? ¿Sí ven aquí? Todas estas son diferentes tallos dentro de la familia Malpighiaceae. Pero sigue la idea general de una organización concéntrica en cuanto a la disposición de los haces vasculares. Parecieron muy buenas estas fotos para mostrar este asunto. ¿Ya? Ok. Este es otro aspecto que hay que considerar en tallos, si los tallos son huecos o compactos. En las gramíneas, este es un carácter que ayuda a diferenciar entre géneros y especies. Entonces, un tallo hueco, mira, ¿ve? Es literalmente como estamos, lo que se entiende por hueco. Hollow, H-O-L-L-O-W, hollow stem, tallo hueco. ¿Sí ven?
En las gramíneas hay tallos huecos, también en las equisetos, las colas de caballo, que es otro grupo de plantas. Los tallos son huecos. En cambio, lo opuesto es tallo compacto, o sea que está lleno de material, de tejidos, como los troncos de los árboles. El duramen, la parte oscura, y la albura se llama, la parte más clara. ¿Ok? Puede haber tallos, puede haber, depende de qué grupo taxonómico es, tallos septados, o sea que presentan septos, tabiques, como ven aquí. Entonces, tallos septados, puedes ver en el género Cecropia, que son los guarumos, o puedes ver en los bambúes, en las bambusoides, ¿no? Como la caña guadúa, la caña que se usa en construcción. Eso es una bambusoidea. Y estos septos muchas veces tienen que ver con asociaciones, al menos en el género Cecropia, asociaciones con hormigas, les proveen de hábitat para que las hormigas puedan habitar, hacer casa ahí, en asociaciones mirmecofílicas. Las hormigas a su vez defienden a la planta porque la planta les ofrece hábitat y puede ser que les ofrezca también sustancias azucaradas. Ciertas plantas tienen sustancias azucaradas para alimentar a las hormigas, para que a la vez las hormigas las aprecien y las defiendan, ¿ya? En asociaciones simbióticas. Ok. Aquí vamos a ver un poco. A ver. Similar a lo que vimos hace un momento, pero en una presentación más bonita. Hay tallos que son herbáceos, como las plantas las herbáceas. Hay tallos que son leñosos, debido a la presencia de lignina, y son entonces más duros y compactos e inflexibles. Y entre los herbáceos y los leñosos existen tallos. Cuando el tallo es full leñoso, compacto, lleno de madera, eso se llama tronco. Pero cuando no es así, sino que va entre herbáceo, puede tener ciertas fibras leñosas, subleñosas, pero no es completamente compacto, o sea, no está lleno completamente, es tal vez como un entretejido, eso se llama estipe. El estipe es el tallo de las palmas, y este es el término que se usa también para los helechos arborescentes, estipe. Se pronuncia lo mismo en inglés, y en inglés se escribe lo mismo, solo que le quitas la letra E. Stipe. ¿Ya? Entonces repito, stipe se llama el tallo en palmas y en helechos arborescentes. En cactáceas también, ok, stipe. Muy bien. Aquí tenemos ejemplos de tallos tipo caña, ya vimos, pues, ¿no? Las bambusoideas, hasta la caña de azúcar. ¿Cómo es esa? Tiene un nudo de tiempo en tiempo y tiene entrenudos y es hueco al interior. No, en el caso de la caña de azúcar no. Hay tallos suculentos como las cactáceas, ya les expliqué, que tienen el tejido parenquimático más desarrollado para almacenar algo de humedad o retener humedad. No es que vas a encontrar el agua que gotea tampoco, pero sí está húmedo al interior. Y cálamo, ¿no? Las herbáceas estas como las cattail, las tifas. Esto es un tipo de, llaman cálamo, pues. Un tallo herbáceo. Ok, ahora en cuanto a la posición. Los tallos pueden ser decumbentes cuando son horizontales y tienden a ser un poco ascendentes hacia la porción terminal. Puede ser procumbente cuando toca el suelo de tiempo en tiempo. Postrado cuando está enteramente acostado sobre el suelo.
Estolonífero en M cuando produce estolones, ya vimos eso, ya les expliqué. O rizomatoso. ¿Cuál es la diferencia entre estolón y rizomatoso? Estolón es en el aire, arriba, y rizomatoso es por debajo de la tierra, de la superficie de la tierra, es en la tierra. Y tallos pueden ser pendulares cuando cuelgan, o pueden ser trepadores. Listo. ¿Alguna pregunta? Adaptaciones de los tallos. Ahora sí vamos a ver. Bulbos. Stem adaptations. Bulbs. Bulbo en inglés se escribe bulb. B-U-L-B. O sea, la misma palabra sin la O. Bulb. ¿Ok? Y entonces tenemos un caso bien conocido por todos, la cebolla. Cebolla colorada. Cebolla perla. Las raíces están justo en la base y cuando tú te fijas, las raíces están justo en un anillo, de un punto de inserción en forma de anillo. Entonces, por eso sabes que eso es raíz y que no se trata de una raíz principal desarrollada. ¿Ok? Aquí tenemos pseudobulbos. Este es otro caso. Ya ustedes saben pseudo, les expliqué hace un momento, prefijo pseudo significa falso, es un bulbo falso. No es un bulbo verdadero, no es un bulbo compacto. Y este es el caso de las orquídeas, pseudobulbos. No todas las orquídeas tienen pseudobulbos, algunas sí, otras no. Y estos pseudobulbos pueden ser globosos, pueden ser subtetragonales, pueden ser aplanados en sentido lateral, pueden tener costillas en la porción externa o pueden ser lisos, pueden tener nudos de puntos de inserción de hoja como este aquí a la derecha, pueden tener espinas hacia la punta, que estas espinas se forman de la base, de los nervios presentes en la base de las hojas. Cuando las hojas son deciduas, mueren y se quedan esas bases como puntas y como espinas. Este es el caso del género Catasetum en orquídeas. Y bueno, ahí tienen. Las hojas salen del ápice o pueden salir también de la base, dependiendo de cómo sea el género. En el caso de Catasetum, estos pseudobulbos son medicinales y se usan para soldar huesos rotos en el campo aquí, en Costa de Ecuador. Ya están haciendo los estudios fitoquímicos, parece interesante. Unos estudiantes hicieron la tesis hace un semestre atrás para ver qué compuestos químicos son los que favorecen que se restauren el tejido óseo que se ha sufrido algún daño. Tallos pueden ser flotantes, estas son adaptaciones de los tallos, pueden ser flotantes en plantas acuáticas. Ahí el tejido se encuentra inflado, formando cámaras aéreas para ayudar a la flotabilidad. Hay una gramínea que tiene esta característica, está aquí en Costa de Ecuador. Es de humedales. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahora vamos a ver reproducción vegetativa en los tallos. ¿Cómo es eso? Esos son los tallos que cumplen función de reproducción. Puedes cortar los tallos, porciones de tallo, las siembras, y al tiempo va a producir ramas de nuevo, ¿no? A veces puedes hacerlo asistido por fitohormonas y también enraizadores, y vas a tener un buen resultado. No todas las especies se pueden reproducir así, no todas las especies de árboles, plantas puedes reproducirlas así, muchas sí, depende. Si es madera muy dura, tal vez no. Esta es más la tendencia en maderas que son más suaves. Entonces este es un tipo de reproducción vegetativa que se llama por esqueje. Con el machete cortas arriba, cortas abajo, y vas y lo siembras. Eso sí, fíjate bien. ¿Cómo dice?
Los injertos. Es parecido, pero no es lo mismo. Es parecido, pero no es lo mismo. ¿Ya? ¿En qué se Como la diferencia? yuca. A ver. Bueno, primero voy a contestar a la señorita que dio los injertos. ¿Por qué no es lo mismo? Porque un injerto es mezclar una especie con otra. A través, claro, de secciones que insertas una en otra. Y yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando solamente cortas un tallo y lo puedes sembrar en tierra y te germina y haces otro individuo. Y este es un tipo de reproducción vegetativa. Ahora, de injerto, si quieres ver, claro, tú cortas y haces como una cuña, lo insertas bien de acuerdo a cómo es el sistema vascular, lo pones un poco a presión. De eso hay bastantes videos en YouTube, de ver cómo se hace injerto. Entonces, cuando se hace injerto es porque quieres que te produzca un fruto con características intermedias. Y depende entonces cuáles son las variedades que estás mezclando, ok. Ya, pero no es lo mismo que esto que estoy explicando aquí. Es parecido porque hay cortes de segmentos del tallo, ok, o de ramas, ok. Un aspecto, cuando está cortando, fíjese cuál parte es para arriba, cuál parte es para abajo, para que no lo vayas a sembrar de cabeza. Si lo siembras de cabeza, se te muere. ¿Ya? Entonces, este tipo es reproducción vegetativa. No hay concurso de gametos, no es sexual. La reproducción sexual es con flores y con frutos. Hay tallos, hay especies que se reproducen con el concurso de los tallos. Por ejemplo, en las lecitidáceas, que es una familia de árboles que tenemos aquí, ampliamente distribuida en el neotrópico. O el cacao. Aquí a la derecha, esta foto de cacao la saqué de internet, es magnífica. Entonces, las flores y los frutos se producen en el tronco. Si tú ves frutos es porque antes hubo flor, ¿no? No puede haber frutos si no hubo una flor antes. Y cuando la planta, el árbol, te produce en el tronco las flores, entonces usas el término caulinar. Especie caulinar, individuo caulinar, inflorescencia caulinar. O sea, cuando dices inflorescencia caulinar, ¿es de dónde sale la inflorescencia? La inflorescencia es el conjunto de ramas organizadas sobre un eje. ¿Ya? Es lo que tú ves aquí. ¿Ok? Estas son especies de aquí de Ecuador, fotografías propias. El cacao. Frutos caulinares. El cacao es caulinario y ramifloro. Bueno, vamos a ver algo más. Tallos fotosintéticos. Así como hay raíces que pueden fotosintetizar, resulta que también hay tallos que podrían fotosintetizar. Imagínate. Ahí está. Esos tallos que ves verdes, por lo general son fotosintéticos. Son verdes porque están en la presencia de los cloroplastos. Son plastos de color verde que están al interior de las células y de acuerdo a la concentración de estos van a dar la coloración del tejido. Se va a ver el tejido verde si hay una alta concentración de cloroplastos. Y la fotosíntesis se realiza con el concurso de los cloroplastos. Entonces ves al ceibo de la costa, al común, y entonces ves que los tallos son verdes. Porque tienen capacidad de fotosintetizar. ¿Por qué? Porque la especie es completamente decidua, pierde las hojas y es una manera que sabe que puede obtener energía aún no teniendo las hojas. Es una alternativa. Asimismo los cactus tienen capacidad de poder fotosintetizar por los tallos. Son verdes, por eso mantienen el color verde. Listo. Y aquí vamos a ver otros aspectos de los tallos. Ya les comparto.
hay ocasiones en que árboles o individuos arborescentes no presentan ramas. No presentan ramas, solo presentan las hojas en un penacho terminal, en una agrupación terminal. El tipo de las palmas es el tipo de los helechos arborescentes que tenemos en Ecuador también. Y es el tipo de también unas dicotiledóneas. Unas pocas. También aquí en Ecuador. Entonces, cuando se presenta eso, que el tallo no tiene ramas y solo en la porción terminal está la agrupación de las hojas y generalmente son grandes, eso se llama un tallo monocaule o un individuo monocaule, o puedes decir que es una especie monocaule, mono, uno, caule, tallo. Mira, caule es tallo, de ahí viene caulifloro, caule, tallo, flor, flores. No sé qué produce las flores en el tallo, está fácil, ¿eh? Ok, el monocaule se aplica entonces cuando el tallo no está ramificado de manera natural, que es lo que ustedes ven aquí. Entonces lo hay tanto en el grupo de los helechos como en monocotiledóneas, en el caso de las palmas, o lo hay como en el caso de las dicotiledóneas. En los tres casos es un asunto de convergencia evolutiva. Así que transforman sus estructuras para parecerse. No se parecen desde ese punto de vista, que son monocaules. Pero son de grupos filogenéticos que no están emparentados para nada. Los tallos ramificados, en cambio, se clasifican o pueden ser clasificados en monopódicos y simpódicos. Monopódicos cuando la base es más ancha y se va angostando gradualmente hacia el ápice. Típico de los pinos, típico de las, no todas, pero de las araucarias, ¿no? Esa copa como un triángulo isósceles. Esa es una ramificación monopódica. Monopódica. En cambio, si la ramificación abre en sentido divergente, esa es una ramificación simpódica. Simpodial, simpódica. Listo, entonces los árboles pueden ser, en cuanto al patrón de ramas de las copas, pueden ser monopódicos o simpódicos. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Entonces hasta ahí nos vamos a llegar. Ahí quedamos. Pasen bien. Chao, profe. Gracias, profe. Ah, profe. Profe, gracias. Gracias.